título de este mensaje es Saúl envidia a David. Y hay una tremenda lección el día de hoy para nosotros, que es que tenemos que mostrar un carácter piadoso en medio de nuestros triunfos. Y si dado caso que haya envidia en nuestro corazón, vamos a aprender lo que no debemos hacer de David o cómo debemos reaccionar si es que pues alguien nos va a tener envidia a nosotros y no ande buscando, me tienen envidia. Simplemente lo que vamos a tratar es aprender a tener un carácter cristiano. Ahora escuche, como cristiano nunca debemos permitir que la envidia exista en el corazón. Debemos vivir una vida piadosa. Ahora, ¿qué es la envidia? Voy a tomar unos momentos para explicar lo que es la envidia. Le tengo una definición. Lo que es la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio o los logros o el éxito en otra persona. Y la Biblia dice que la envidia es una obra de la carne. En Gálatas 5, versículo 9 dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a dar una lista de algunas obras de la carne, y el versículo 21 dice, envidias. O sea que una persona que es envidiosa o le tiene envidia o es celosa o le tiene celos a otra persona, está manifestando en verdad su carnalidad, su inmadurez. Ahora mira, la envidia y los celos están estrechamente relacionados. A veces se utilizan como sinónimo, aunque no son todo al igual. Le voy a dar un ejemplo acerca de cómo es que están relacionados, pero también cómo se distinguen. Por ejemplo, la envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo o la amenaza de perder algo que nosotros poseemos. Envidia también es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, también los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Ahora, puede haber buenos celos, sí. Dios es celoso y un hombre casado debe ser celoso de su esposa. Hay malos celos también, pero la envidia nunca es mostrada en la Biblia de forma positiva. Ahora, ¿por qué es importante hablar del tema de la envidia? Bueno, porque hay envidias en el hogar. A veces entre hermanos hay competencias y ya después aún creciendo y saliendo del hogar hay envidia porque a un hermano le va bien, le va mejor y uno dice, ¿por qué yo no tengo? Tiene celos de su propio hermano. Hay envidias en la iglesia y en el ministerio. Muchas veces por la prosperidad de una iglesia que va creciendo, hay quizás otros ministros, pastores que pueden tener celos, envidia, o un miembros en la iglesia sienten envidia cuando otro hermano es puesto en un lugar de posición o liderazgo, o una persona en la iglesia recibe más atención que otra. Hay envidias en la sociedad, y este mundo siempre está en competencia, que quién tiene mejor carro, mejor casa, hay envidias entre los vecinos. Pero recuerde, el cristiano no debe tener envidia. Ahora, estos pasajes nos muestran la triste consecuencia de los celos que carcomían el alma de un hombre llamado Saúl. Recuerde, Saúl era el primer rey elegido por el pueblo, pero este hombre cometió tantos errores que Dios lo quita, y lo reemplaza con otro, y en este caso es David. Ahora, yo creo que Saúl no sabía que era David hasta que empezó a ver la prosperidad de David y empezó a tenerle envidia y se convirtió en enemigo de este hombre. Quiero que vea conmigo Mateo 5:44. Este pasaje nos enseña la conducta que David tuvo hacia Saúl, su enemigo de por vida. Dice la Biblia, pero yo os digo, amad, ¿a quién dice ahí? A vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad porque los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, en una serie de semanas vamos a cubrir esta relación entre David y Saúl. Saúl le tiene envidia a David y se convierte en su enemigo, y David siempre reacciona de esta forma, bendiciendo a Saúl, orando por Saúl, haciéndole bien a Saúl. Usted y yo tenemos que también ser de esta forma, reaccionar de una forma piadosa si es que tenemos un enemigo o alguien que desea el mal para nosotros. Pero vamos a observar en esta mañana los caracteres que son en verdad opuestos de David y de Saúl, el contraste de estos dos reyes. En primer lugar, vamos a escribir ahí, por favor, la popularidad de David. La popularidad de David. Si hay una sola afirmación que describe mejor a David en este momento de su vida, es que Jehová estaba con él. En 1 Samuel 18:14 dice la Biblia de esta manera,
Y David, mantenga su Biblia usted abierta en el capítulo 18 de Samuel, y ahí es donde usted va a estar leyendo conmigo, y los otros pasajes estaremos el bosquejo. Primer libro de Samuel 18, 14, dice la Biblia de esta manera: y David se conducía prudentemente en todos los asuntos. Y note esta frase al final: y Jehová, ¿qué dice ahí? Estaba con él. Recuerde, David fue prosperado por Dios, incluso cuando él derrotó al gigante. Quiero que vayamos unos capítulos anteriores, primer libro de Samuel 16, vea el versículo 18. Cuando él aún ni siquiera era un campeón nacional, él era simplemente un pastor de ovejas. La Biblia dice que Jehová estaba con él. En el versículo 18 dice, el capítulo 16, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Note esta última frase: hermoso, y Jehová estaba con él. Entonces vemos que David tenía la bendición de Dios porque Jehová estaba con él. Y este hombre llegó a ser un hombre muy popular. La palabra popular significa aceptación y aplauso que uno tiene en el pueblo. Ahora, hay gente que busca ser popular. David no buscó ser popular. David no estaba buscando ser aceptado por el pueblo, pero ¿quién no podía resistir en verdad aplaudirle a este hombre que se enfrentó a un gigante? Un joven valiente, ahora es el héroe nacional que está inspirando a todos los hombres en todo un país para seguir adelante y seguir peleando contra el enemigo. La Biblia dice que era acepto ante los ojos de todo pueblo. Escriba ahí, por favor, regrese conmigo a primer libro de Samuel 18:5. Él era acepto por todos los del pueblo, todos lo querían a él, era bien recibido. La gente se sentía alegre, contentas por este hombre, lo querían mucho. Primer libro de Samuel 18:5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Note esta frase: y era acepto a los ojos ¿de quién? De todo el pueblo, dice, y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Quién lo quería? Todo el pueblo lo quería. No, pero mire, aquí viene el problema. No es que no solamente era acepto, pero escriba ahí por favor, era alabado por las mujeres del pueblo. Era alabado por las mujeres del pueblo. En primer libro de Samuel 18:6 dice la Biblia de esta manera: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres, note, de todas las ciudades de Israel. ¿De cuántas ciudades? Todas. Todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. ¿Qué dice al final ahí? Y David sus 10,000. O sea que David tenía gran éxito. Y las mujeres de toda la ciudad salían a cantar y a danzar. Salían a recibir al rey con panderos, con cánticos, con coros. Yo no sé si se pusieron de acuerdo, hay que cantar este canto, ¿qué te parece? Y ahí se inventaron la porra ahí. Y en cuanto venía, ahí va pasando Saúl y las mujeres salen, el rey está saliendo y todos salen y empiezan a cantar. Saúl hirió a sus miles y David. Ahora mire, este canto fue tan popular que se recuerda en la Biblia 2 veces más. Los enemigos de todo el mundo de esa área conocían este canto. Mire, primer libro de Samuel 21:11 en su bosquejo, dice: y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien se cantaba en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus miles? Note que no fue algo que se quedó en un rincón. Todo mundo sabía de este canto. En el primer libro de Samuel 29:5 vemos una vez más sus enemigos hacer la misma pregunta: ¿no es este David de quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Una pregunta: ¿usted cree que eso es un problema? Que la gente quería más a David que a Saúl. Note el canto. Es como que si yo dijera: usted tiene miles y yo tengo 10,000 de dólares. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces vemos la popularidad de David, acepto por todo el pueblo. Todo el mundo quería a David y es más, parece que lo querían más
que a Saúl. Vemos en primer lugar entonces la prosperidad de David, o la popularidad de David, perdón. Y número 2, vamos a ver el carácter celoso de Saúl. El carácter celoso de Saúl. Esta balada le causó celos a Saúl. Cuando David regresa, las mujeres cantan en la calle, y en vez de que Saúl se alegrara y estuviera él agradecido que él tiene un joven que venció al enemigo y que está inspirando a todos los demás, él sintió celo y se sintió amenazado. El carácter celoso de Saúl se ve en su reacción y en su relación con David. Note en primer lugar cómo reaccionó. Reaccionó con enojo, escriba ahí. Reaccionó con enojo. O sea que cuando escuchó este canto, se llenó de ira, dice la Biblia. Dice ahí el versículo 8 de 1 Samuel 18. Y se enojó Saúl. ¿Pero cómo? En gran manera. Y note esta frase que sigue. Y le desagradó este dicho. Esa palabra se enojó, es que se sentía como que se estaba quemando desde adentro. Yo cuando leo la Biblia, hermano, le animo que usted haga, imagínese, visualice lo que está sucediendo. Ahí viene Saúl y está escuchando que están cantando, pero cuando ya puede asimilar bien lo que están diciendo, primero como que lo escuchó Saúl, sus miles, David, sus 10,000, pero después empezó a pensar, no le gustó, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué? No. Y eso es lo que se empezó a enojar, dice la Biblia, y la ira suele ser el primer fruto de un corazón celoso. Cuando albergamos celos, no nos alegramos de los éxitos de los demás, sino más bien nos enojamos. Le va bien a un hermano y usted, como le tiene celo, en vez de alegrarse por él, se enoja. ¿Por qué siempre viene a él? ¿Por qué siempre le ayudan a él? ¿Por qué siempre? ¿Pero por qué? ¿Y él por qué? Cuando yo empezar la iglesia aquí, un pastor me invitó a su iglesia y me dijo, queremos apoyarte, queremos darte un apoyo mensual por un año. Está bien, dije, no hay problema. Y fui y estaba conmigo otro compañero, otro hermano, un misionero en México. Supongo que era mi amigo porque yo le conseguí esa cita a él también. Ya que me invitaron a mí, le dije, me preguntó si yo conocía a otro misionero, que tengo un amigo, lo traje. Y yo prediqué en esa conferencia y el pastor dijo que nos iba a apoyar y nos dio un apoyo en adelantado de todo un año. Y no solo eso, sino nos apoyó con otras cosas. Y este amigo mío, que yo pensaba que era mi amigo, miré que se enojó. Dijo, ¿y por qué te van a ayudar a ti? Nosotros allá en México tenemos más necesidad. Y a ti te van a ayudar en vez de alegrarse. Dije, pero ¿por qué te enojas? No, eso no es justo. Pero esa es la marca de una persona carnal, que no se alegra cuando le va bien a otra persona. Dice Colosenses 3:8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Note cuáles son las siguientes dos palabras? Ira y enojo. El creyente no debe llenarse de ira por ninguna razón. No, bueno, si hay razones válidas por qué enojarse, pero nunca por celos, nunca porque le va bien o mejor a otra persona. Es más, usted y yo deberíamos gozarnos cuando le va bien a otra persona. Así nos enseña Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, dice ahí. Si se goza una persona porque su hijo se graduó de una universidad, hay que gozarnos con ellos. Si una persona se goza por un buen trabajo, por una casa que acaba de comprar, porque el Señor le bendijo con un auto, porque Dios le bendijo con una oración contestada, le dio salud, yo no sé, tenemos que aprender a gozarnos. Pero usted debe ver realmente si su reacción es enojo, ira, quizás es porque está celoso. Porque la mayoría de nosotros no vamos a admitir que tenemos envidia o que tenemos celos, no lo admitimos. Pero ahí usted puede saber, el primer fruto que yo veo en este hombre, celoso e envidioso, es que se llena ¿de qué? De ira. En segundo lugar, escriba ahí envidia. Recuerde que la envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otro tiene lo que nosotros no tenemos. Y lo que él quería era la alabanza suprema o más alta que David estaba recibiendo. En primer libro de Samuel 18:8, quiero que vea una vez más, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Eso suena medio inmaduro, ¿no? A él le dieron más que a mí.
A él lo alabaron más, a él lo exaltaron más. Ahora, Saúl tenía logros propios, había matado a miles, pero aquí le están atribuyendo a David 10,000. ¿Había David matado a 10,000? No. Según este pasaje, ¿cuántos había matado? Dice que había regresado de vencer al gigante, ¿no? Pero es que ese logro, esa hazaña era grande y la gente estaba tan admirada de él. Mire lo que él empezó a hablar en su propia mente. Al final del versículo 8, ¿estamos ahí? No le falta más que, ¿qué dice ahí? El reino. ¿Quién le dijo esto a él? Nadie. Nadie vino y se le acercó. Oye, Saúl, este muchacho te va a quitar el reino. Él solo, es un monólogo en su propia cabeza. Él decía, oigan, tengo un problema en las manos. El liquidador del gigante se va a convertir en el liquidador del rey. ¿Qué voy a hacer en cuanto a esto? Y es un problema que muchos de nosotros tenemos, y digo nosotros porque a veces no tenemos toda la evidencia o toda la historia y empezamos a imaginarnos y a pensar, ¿y por qué no me saludó? ¿Y por qué no me miró? Está enojado, está enojada, ¿por qué no me ha contestado? Que ya no me quiere, y que la trae contra mí. Y este hombre empezó a inventarse, este muchacho me va a quitar mi reino, este muchacho de seguro va a ir contra de mí, este muchacho la gente va a ir tras de él, se va a dividir mi reino. Él solo empezó a maquinar en su cabeza, siendo consumido por su envidia. Saúl le tenía miedo a su propia sombra. Pero ¿sabe por qué? Si Dios le dio el reino, se lo podría haber quitado a cualquiera. Si Dios se lo dio, no. Pero si Dios se lo quita, se lo quitó Dios. Primer libro de Samuel 15, versículo 28, dice la Biblia, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Él sabía esto. Él sabía que Dios le había quitado el reino, pero ahora que tiene a este joven, se pregunta, ¿sería David este hombre? Y veía como David ahora una amenaza y como un aspirante al trono. Y es por eso que miraba entonces con sospecha a David de ahí en adelante. Dice el versículo 9, primer libro de Samuel 18, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Note que aquí la imaginación fue alimentada por los celos y ahora impone la sospecha. Y siempre que David estaba cerca, siempre cuestionaba los motivos de David. Eso me parece a veces chistoso, cuando una persona anda mal y usted dice, yo estoy orando por ti. Recuerdo decirle a un varón así, estoy orando por ti. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Siempre con una sospecha. Pero ese es el problema con muchos creyentes inmaduros, envidiosos, es que miran a una persona y le atribuyen malos motivos a todo lo que hacen porque son inmaduros. Hay una carnalidad, porque tienen envidia. Y cualquier cosa que hace, ¿qué quiso decir con eso y por qué lo hizo? Y se dice en la Biblia que Saúl se disgustó mucho. Quiero que veamos algunas enseñanzas para nosotros en cuanto a la envidia. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma ¿de qué? De los huesos. La envidia causa una agitación interior. Ahora escuche, tal vez le voy a preguntar, si usted tiene envidia hacia sus propios hermanos en la carne, un hermano quizás que tiene más, un hermano que ha sido bendecido, quizás un hermano que tiene la familia como usted quisiera tenerla, yo no sé, o una persona en su trabajo que le pagan más o gana mejor o tiene una posición más cómoda, o quizás una persona que usted conoce que vive mejor, tiene una casa, tiene carros y usted dice, pues yo no tengo lo que él tiene. O quizás es en la iglesia diciendo, ¿y por qué yo no tengo ese puesto, esa posición? ¿O por qué aquella persona lo están elevando? Pues pregúntese en verdad, analícese si en verdad hay algo de envidia en su corazón, porque la envidia le afecta más a usted que cualquier otra persona. La envidia, dice la Biblia, que provoca rebeldía. En Salmo 106, del 16 al 18, vemos como un grupo de hombres le tuvieron envidia a Moisés. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos.
Cuando una persona se llena de envidia, vemos a estos hombres se levantaron contra aún el siervo de Dios. La envidia consume a la persona y la envidia lleva a traicionar a la gente. En Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los fariseos y los religiosos por envidia también entregaron a Jesús. Entonces note que cuando una persona tiene envidia de otra persona, cuando le preguntan, oye, ¿qué te parece si promovemos a esta persona? No, fíjate que no, que esta persona no debe ser promovido por esto y esto y esto y aquello. Es una persona traicionera, habla mal de la persona. La gente dice, qué tremendo este varón. No, no es tan tremendo. No lo conocen como yo lo conozco. Y empiezan a hablar mal, empiezan a traicionar. La envidia trae desánimo. En Salmo 73, del 2 al 3, vemos una persona envidiando a los malos. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Hablar de deslizar los pies habla de desanimarse. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve, ¿qué cosa dice ahí? Envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí esta persona salmista dice, yo veía cómo le va bien a los impíos, cómo les va bien a los malos, cómo están prosperando y a mí no me va bien. Y se empezaba a desanimar. Cuando uno se empieza a comparar, empieza a desanimarse. La envidia derrumba a la persona. Proverbios 27:4 dice, ¿cuál es la ira e impetuoso el furor? ¿Cuál es la ira e impetuoso el furor? Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia hace arder contra otros. En Santiago 4:2 dice, y ardéis de envidia. En Isaías 26:11 dice la Biblia que la envidia acarrea juicio y avergüenza. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego lo consumirá. Y la verdad es que la envidia es por la falta de amor. 1 Corintios 13:4 dice la Biblia de esta manera, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Entonces, ¿por qué le tiene envidia a otra persona? Falta de amor y por la carnalidad. Es celoso. Y como entonces le tiene envidia, todos los pasajes que vimos, se está consumiendo por dentro, se enoja por el bien que le va a otro, habla mal de otra persona, porque lo que usted quiere es que todo mundo le aborrezca y no quiere que prospere. Y muchos se desaniman porque le va mejor a otro. ¿Cómo podemos solucionar este asunto de la envidia? Dice la Biblia que es el amor, ¿no tiene? Si usted le tiene envidia a una persona, entonces ¿qué le hace falta hacia esa persona? Le hace falta amor. Ahora, Señor es mi testigo. Yo era muy envidioso antes, tenía celoso. Ciertas cosas que quería, anhelaba. He aprendido a estar contento y a estar satisfecho y a darle gracias a Dios por lo que tengo y no por lo que no tengo, no por lo que no podemos tener. Y cuando le va bien a un hermano, no le tenga envidia. En el ministerio hay mucha envidia. Los que anhelan algún día obispado o ser pastores, crea que en el ministerio hay mucha gente envidiosa, mucha gente celosa. Va prosperando una iglesia, de seguro andan mal. Un pastor, por ejemplo, sus hijos, que eran profesionales, le regalaron un auto. Y todo el mundo, mira, ¿qué? ¿Tiene feria el pastor? Es lo que dicen, porque hay celos, hay envidias y empiezan a hablar mal. Recuerde, en la misma familia hay celos, hay envidias, empiezan a competir. Y quien tienen vacaciones más bonitas y más grandes y ahí están poniendo en Facebook, en Instagram y compartiendo en el chat familiar. Ay, puras vacaciones, puras vacas y usted nada. Usted con el triste abanico en su casa es todo y no tiene ni para un helado en la Michoacana. Pero ahí está ahorita usted. Pero no se desanime por el bien de otras personas. Mira, hay dos cosas que usted puede hacer, es ignorar y hacer un lado su teléfono y no mirar. Quitas Facebook y no ande buscando. Pero esa no es la solución al corazón, es una solución externa. La solución al corazón es que usted ame a sus familiares, a sus seres queridos. Y yo sé que hay hermanitos ahí, hermanos, primos ahí que les gusta apantallar, todo ponen ahí, hasta todo lo que comen ahí está. Aquí ya sufriendo por Cristo y ponen ahí un bistec. ¿Ya? Y aquí nada más en el campo. Y es por eso que yo no tengo este asunto, porque yo sé que este asunto, los medios y las redes sociales provocan mucha envidia.
Y la gente no comprende, no entiende que usted trabajó, Dios le bendijo, que esas vacaciones se las regalaron a usted, pero no, la gente siempre va a hablar. Ahora usted puede hacer una cosa, es simplemente no poner nada o que no le importe, pero tenga un corazón sincero, no ande tampoco buscando apantallar. Esa es una reacción de Saúl, enojo, envidia, y ahí fue a locura. Locura, escriba ahí letra C. Regrese conmigo al primer libro de Samuel 18. Los celos nos pueden cegar y llevar a hacer cosas fuera de razón. Luego, a medida que su preocupación aumentaba, Saúl se puso paranoico. Dice el versículo 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Quizás este es el mismo espíritu que aparece en el primer libro de Samuel 16:14. Era un espíritu malo que le causaba estragos en la vida mental y emocional de Saúl. Y los celos de Saúl crecieron hasta el punto que se volvió homicida. Dice ahí el versículo 10 al final, y tenía Saúl la lanza en la mano. El 11 dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió, ¿cuántas veces? 2 veces. Este hombre estaba tan enojado, tenía una lanza en su mano y ya estaba mirando a David y dice, aquí lo voy a matar, no hay nadie. Y se la lanzó, pero ¿cuántas veces? 2 veces. David no había hecho nada para merecer este clase de trato. Le había servido a Dios, había matado al gigante, había sometido a su superior, había sido un buen siervo. Pero eso es lo que le sucedió a David, a Saúl, es que le consumió su envidia. Veamos algunos pasajes ahí en Job 5:2, dice la Biblia, es cierto que el necio lo mata, ¿qué cosa? La ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Note que aquí vemos las 2 características que posee Saúl. Tiene ira y es codicioso. El Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué va a hacer? Hará locuras. Entonces vemos aquí es exactamente lo que está haciendo este hombre, actuando locamente, haciendo algo que después se lamenta, porque en verdad Saúl es un enigma. Vemos que es buen hombre, de repente quiere matar a David, después lo perdona, después lo quiere matar otra vez. Tiene problemas de inestabilidad espiritual, y aquí en su enojo hizo una locura, intentó matar a David. En Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Y es lo que hace una persona iracunda. Se convierte en una persona violenta. Y se enoja. Tengo un hermano, no voy a decir cuál de ellos. No es el mayor esta vez. Pero tuvo un problema. Creo que en la escuela alguien se estaba molestando a mi hermana. Entonces él va al baño, miró que el muchacho entró al baño y entró con un grupo de sus amigos. Y agarró al muchacho y lo puso en el piso y le puso la cara en el piso, en el baño. Ese es un pecado grave. Y lo mandan a corte. Y estaba el juez ahí pasando a todos los muchachos y decía que les estaba regañando. Y dice, mi hermano, cuando me toque a mí me va a dar una regañada. Pero cuando vio su nombre, mi hermano tiene el nombre de un boxeador. Le dijo, tú te llamas como el boxeador. ¡Wow! Y empezó a hablarle muy amablemente. ¿Y por qué estás aquí? Por pelearte, dice, igual que el boxeador. Y le dijo, era lo que hiciste. ¿A poco hiciste eso? Le dice. Dice, ¿por qué lo hiciste? Pues me enojé. Hizo una locura. Entonces lo van a mandar a tomar clases para manejar su enojo, anger management. Escuche, ni una clase puede ayudar a quitar eso. La ira, el enojo es un asunto del corazón. Es un asunto de aprender a ser pacientes, a aguantar. Muchas veces el enojo viene por el orgullo que uno tiene. Pero escuche, si no empezamos a controlar esto, nos va a llevar a ser violentos. La violencia, aún las mujeres pueden ser violentas, los hombres son violentos. Los hombres reaccionan muy diferente que las mujeres. ¿Sabe por qué la mayoría de los accidentes en la autopista son de hombres? Porque se enojan, se llenan de ira. Las mujeres son más pacientes manejando, pero el hombre no, ahí nada más se le acercó.
Y empiezan a pintar y a gritar y a saludar con un dedo y a gritarles y a corretearlas, hasta se corretean y por la ira. Sí les conté aquella vez que se me atravesó alguien, ¿verdad? ¿Cuál de todas? Dice mi esposa, ¿verdad? Una vez iba al trabajo, era como las 5 de la mañana y se me atraviesa alguien, no, hombre, que me enojo. No, ¿cómo? Manejé, me puse enfrente de aquella persona y que empiezo a hacerle despacito, 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 despacito. Andaba ahí con las luces, ahí, ¿esas luces qué? Y empezaba a pitar y a pitar y a pitar y le empezaba a dar más rápido. Y se me acercaba, no, entonces le voy a dar el chequeo del freno. A ver, vamos a ver qué tal están los frenos de aquel. ¿Ya? Ahora, les estoy diciendo eso porque después él hizo lo mismo, se dio la vuelta y puso el freno, pero lo frenó fuerte, donde yo le tuve que pisar y sentía el carro resbalando así. No vale la pena. Si yo me estrello, si me mato, no vale la pena. No vale la pena enojarse. Debemos ser prudentes y dejar que la ira pase, no dejar que la lujuria o la injuria, o la maldición o el insulto nos lleve a hacer una locura. Ese es el progreso de este hombre. Envidia, locura, finalmente temor. Temor. Y aquí va un principio, mi querido hermano y hermana. La razón por qué se llenó de temor es porque él reconoció que David tenía la bendición de Dios. Saúl se dio cuenta que no le podía hacer daño a David. En el versículo 12 dice la Biblia, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Le dio miedo, le dio temor, porque sabía que él tenía la bendición de Dios. Es un principio para nosotros entonces. Si usted está bien con Dios, si usted tiene la bendición de Dios, usted no tiene por qué preocuparse que le hagan daño, que alguien hable mal de usted, que alguien lo empiece a meter en calumnias y hablar en chismes. Usted no se ande preocupando. ¿Y qué piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? Usted enfóquese en servir a Dios, en ser un cristiano obediente. Usted ore, usted lea su Biblia y ni se pregunte, ni quiera saber lo que la gente dice de usted. Si alguien viene y dice, hermano, están hablando de ti, usted diga, yo no quiero escuchar, muchas gracias, no me importa, no me interesa. Esas cosas son insignificantes para mí. Yo no voy a permitir que otra persona me empiece a desanimar por X razón. Yo nunca le hice nada, nunca le he hecho más que bien. Y a veces lo que pasa es que la gente a quien más le hacemos bien, nos hacen mal. Usted no se preocupe, usted siga sirviendo a Dios. Si usted está bien con Dios, la protección de Dios siempre le va a guardar y nadie le va a poder hacer nada mal a usted. El versículo 13 dice la Biblia de esta manera, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Le tenía tanto miedo, quizás por su locura, y estaba paranoico, decía, si se acerca de mí me va a matar, mejor lo voy a mandar lejos, que esté fuera, para que no esté en el palacio y no esté siempre constantemente yo cuidando mis espaldas. Así andaba este hombre. Imagínense, estaba en su casa comiendo y siempre buscando a David. Y cuando caminaba por el patio, ¿David lo quería matar? Miren lo que dice ahí en Proverbios 28:1. Huye el impío, ¿sin qué dice ahí? Sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Aquí la pregunta es, una persona que vive impíamente siempre vive con miedo y temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué tal si me agarra la policía? ¿Qué tal si los pandilleros me andan tras de mí? ¿Qué tal si me roban? Cuando una persona vive de una manera impía, tiene mucho miedo, aunque nadie le esté persiguiendo. Pero el justo está confiado, ¿cómo qué? ¿Por qué? ¿El león qué tiene o qué? ¿Cómo le llaman al león? ¿El qué? El rey de la selva. Si usted ve a los leones, ellos caminan sin temor, sin miedo. Ellos no tienen ni temor ni a otras bestias más grandes que ellos. Dice la Biblia que el que vive justamente está confiado como un león. Entonces vimos en primer lugar ahí la popularidad o prosperidad de David. Número 2, el carácter celoso de Saúl. Y número 3, vamos a ver el carácter piadoso de David. O sea que a diferencia de Saúl, cuyo carácter celoso produjo ira, envidia, locura y temor, David nos presenta un cuadro dramático del carácter piadoso. En primer lugar, actuó con prudencia.
En vez de reaccionar con indignación, enojo o venganza, David se portaba prudentemente y a pesar de ser popular, a pesar de ser tan querido, él tenía una actitud humilde y prudente. Dice ahí, primer libro de Samuel 18:5, de esta manera, y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, ¿cómo? Prudentemente. Primero libro de Samuel 18:14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Un envidioso siempre está buscando el bien para él, está buscando atajos o está buscando beneficios propios, manipulando la situación. Pero David tenía ya todo el éxito. Y ahora teniendo el éxito, su actitud no era una actitud de ser un fanfarrón, no era una actitud de ser un creído, sino que él actuaba prudentemente. La palabra prudencia significa que actúa de manera cuidadosa, con templanza, moderación en sus palabras o acciones. Es una persona de entendimiento, discreción, discernimiento, cautela y sensatez. Cuida su manera de actuar porque él sabe, yo represento al rey. Él se portaba prudentemente en los asuntos del rey. Él decía, si yo voy aquí y si actúo de una manera, va a traer un mal nombre al rey. Entonces yo debo cuidar cómo actúo. Y eso habla de su testimonio. Nuestro testimonio es muy importante. Tenemos que actuar con prudencia en cualquier lugar que estemos. Si usted está, por ejemplo, lavando su ropa en un lugar público, usted debe actuar con prudencia. Si usted va al mercado, actúe con prudencia. Cuando usted maneja, tenga cuidado, cuide su manera de ser, su manera de actuar. En el trabajo, no se empieza a llevar con sus compañeros y decir ahora de malas palabras y groserías. Si empiezan a hablarle chistes sucios, si usted varón, hágase un lado, diga yo no hago eso. Y deje saber, marque una línea clara que usted no es una persona llevada. Tiene que aprender a actuar con prudencia. Porque ¿a quién representa usted? Usted representa a su rey, que es Dios mismo. Ahora mire, el hombre prudente actúa con sabiduría, dice Proverbios 14:33 de esta manera. En el corazón del prudente reposa ¿qué cosa? La sabiduría. Actúa con sabiduría, actúa de acuerdo a los principios de Dios. En Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Esa palabra proceder significa se comporta, su conducta. Actúa con sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. En Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y resiste. ¿Y qué hace Dios con el prudente? Bueno, Dios lo bendice. Proverbios 17:2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo de deshonra. Y eso es exactamente lo que va a suceder con David. David es el que está actuando con prudencia y Dios mismo lo va a bendecir, lo va a hacer el Señor de todos los hijos de Saúl. David actuó con prudencia. Número 2, o letra B, David fue sumiso. Ahora, ¿cómo sabe usted si alguien le tiene envidia a usted? ¿Debe usted preocuparse? Mira, ese hermano me tiene envidia, ese hermano también. Ese hermano de seguro me tiene envidia. No debe usted pensar de esa forma. A lo menos que alguien le diga a usted, yo te tengo envidia. Entonces usted puede saber. Pero dado caso que usted sienta o a una persona le rechaza, ¿qué es lo que usted debe hacer? Actúe con prudencia. Sea sumiso, sométase a Dios y sométase a sus autoridades. Dice el primer libro de Samuel 18:10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. ¿Qué hacía David? David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. ¿Qué está haciendo David ahí en la casa del rey? Recuerde, él es el ungido. Recuerde, él acaba de matar al gigante. Yo creo que algunos dirían, ¿y por qué ahora me están poniendo a hacer esto? Yo soy el mero mero aquí. ¿Yo trapear en la iglesia? No, pero ¿cómo? ¿Yo ser un ujier? No, jamás. Yo servir a otros, eso no, a mí me tienen que servir. ¿Yo hacer eso? ¿Yo a poco voy? ¿No saben quién soy yo? ¿Yo sentarme aquí? No. La verdad es que este hombre, estando en esa posición, muestra una humildad. Ahí sentándose una vez más, como antes, como cuando era un pastor de ovejas. Y quiero recordarle, mi hermano, que todos nosotros estamos bajo autoridad y debemos aprender a someternos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Existe la autoridad del hogar. El hombre o el padre del hogar es la cabeza del hogar.
La madre debe apoyar la autoridad y los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Existe la autoridad en la iglesia local. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Dios establece obispos o administradores y también hay líderes debajo del obispo y tenemos que someternos. Existe la autoridad social, el gobierno civil, nuestros patrones, quizás nuestros propietarios, el manager donde vivimos, los maestros en la escuela para aquellos niños que van a las clases, los lugares privados abiertos al público. Todos estamos bajo autoridad y todos nosotros debemos ser sumisos a nuestras autoridades. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿qué dice al final ahí? Por Dios han sido establecidas. Este hombre fue prudente, fue sumiso, letra C, fue espiritual. Fue espiritual. David era un hombre espiritual, un hombre que vivía piadosamente y de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. En el versículo 12 de Samuel, primer libro de Samuel 18, dice la Biblia, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. El versículo 14 al final dice, y Jehová estaba con él. O sea, Dios estaba con él, pero no es por accidente. La razón por qué Dios estaba con él es porque David, dice la Biblia, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 14 del primer libro de Samuel 13, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, ¿a qué cosa dice ahí? A un varón conforme a su corazón. Ahora, ¿qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Hechos 13:22 nos deja saber un poco más de lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero nota esta frase, quien hará todo lo que yo quiero. Un hombre obediente a Dios es una persona que tiene el corazón conforme al de Dios. Por eso significa ser un hombre espiritual. Un hombre espiritual es aquel que hace lo que el Espíritu dice. Sigue al Espíritu obedeciendo sus principios, sus mandatos. Y escogió a David por su obediencia. Primer libro de Reyes 15:5 dice de esta manera, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo o excepto en lo tocante de Urías Eteo. ¿Qué testimonio tenía David? Que él obedeció a Dios en todo. Eso significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significa ser una persona espiritual. Una persona que no cede a la carne, sino cede al Espíritu. Hace lo que Dios dice. En otras palabras, mi querido hermano, cuando se encuentre usted con un enemigo atrás de usted, una enemiga atrás de usted, usted simplemente es una persona espiritual. Obedezca a Dios, esté cerca de Dios, ore a Dios. No se llene de enojo, no se llene tampoco de envidia por el mal, el bien que tiene otra persona. Usted simplemente es una persona espiritual. Y último, amor. Amor. David era una persona amada por el pueblo. Ahora yo creo que David amaba al pueblo también. En primer libro de Samuel 18:16 dice la Biblia de esta manera, mas todo Israel y Judá, ¿qué dice ahí? Amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. David era muy respetado y el pueblo le tenía una devoción, un amor, amaban a David. Pero note que él entraba y salía. ¿Qué significa eso? Significa que sus entradas y sus salidas eran para el bien del pueblo de Israel. Él era a cargo de un ejército y él estaba conquistando y peleando contra los enemigos, que era algo que su país necesitaba. Es algo para avanzar la economía de su país, era algo para el bien de los hijos, de los niños, del futuro de ellos, que tengan paz y no tengan problema, que los enemigos estén conquistando su tierra. Ahora, ¿usted cree entonces que David arriesgaba su vida por ellos? Siempre que él salía, él estaba arriesgando su vida. Y es por eso que le digo que David amaba al pueblo. David amaba a la gente. Y David los amaba mostrándoles con sus hechos. En Juan 15:13 vemos a Jesucristo, es el más grande ejemplo de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea que cuando una persona se arriesga o pone su vida por otros, se sacrifica por otros, esa es la mayor marca de amor. Y eso es exactamente lo que David hacía. Estaba arriesgando, estaba haciendo todo por el bien de los demás. La Biblia tiene mucho que decir del amor. El amor es divino, dice 1 de Juan 4:8, o sea que es el fruto de la piedad. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué?
porque Dios es amor y el amor es la marca de un discípulo de Cristo. En Juan 13:35 dice la Biblia, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres ¿qué cosa? Amor los unos por los otros. Ahora, ¿usted cree que David le tenía envidia a Saúl? No. Yo me imagino que le tenía respeto, claro, lo amaba, sí, pero note su actitud y su reacción contra su enemigo. Un enemigo es una persona, le recuerdo, que quiere su daño o le quiere causar daño a usted. Yo no sé si usted los tenga, yo no sé si hay una persona que constantemente anda en conflicto con usted, alguien que usted sabe que habla mal de usted, puede ser un familiar, puede ser un pariente, puede ser, lamentablemente, alguien de su propia casa. Puede ser alguien en la iglesia, pero ya a lo que yo sé, no hay nadie aquí y no debería suceder dentro de esta iglesia. Pero usted no puede controlar a otra persona. Usted no puede controlar a la persona celosa que actúa con enojo, envidia, locura y con temor. Pero usted puede reaccionar con prudencia, someterse a Dios, ser una persona espiritual y amar aún a sus enemigos. ¿Qué significa amar a su enemigo? Es orar por ellos, es bendecirlos, significa desearles el bien y hablar bien de ellos. Y es orar por ellos, que Dios les bendiga. Si usted tiene un enemigo, como David lo tiene y lo tuvo por toda una vida, la manera que él pudo tener la bendición de Dios es simplemente someterse a Dios. Todos nosotros podemos ver en la Biblia a hombres buenos con sus enemigos. Y aquí David va a ser, las siguientes semanas vamos a ver que Saúl va a estar constantemente contra él. Y es una lección para usted y para mí, que debemos amar aún a quienes, a nuestros enemigos. Yo no quisiera que existiera aquí, pero quiero dejarle saber, mi hermanito, usted es nuevo. Aquí en la iglesia va a haber una persona que no le va a creer a usted. Aquí en la iglesia va a haber una persona que le va a hacer una piedra de tropiezo. No nada más en esta iglesia, en todas las iglesias. Los que hemos sido miembros de iglesias por décadas sabemos que, pues, ¿por qué? ¿Yo qué le hice? Yo trabajaba en un ministerio de autobuses y nuestros autobuses salían los domingos en la mañana y pasábamos a recoger gente que necesitaba transporte. Y el encargado, le llamaban el capitán de esa ruta, era un hermano, pero que nos hacía pero la vida un infierno. Nos humillaba, nos regañaba, nada hacíamos bien. No tocábamos bien la puerta, no saludábamos bien a la gente, todo lo hacíamos mal y siempre nos ridiculizaba, nos humillaba. Y a veces él quería comprar un refrigerio para la gente y yo no tenía ni un centavo para darle. Decía, si no tienes, mira, mejor ni te parezcas aquí. Y nos humillaba, nos hacía sentir bien feo, bien mal. Yo nunca le conté a mi papá ni mamá porque yo no quise que ellos tuvieran no quería que les afectara a ellos su espíritu. No le dije al pastor, a nadie, simplemente los que trabajábamos con él conocíamos a este hombre. Y era una pesadilla, porque era el trabajo de sábado y domingo. ¿Cómo está? Igual, anda igual de malas, ya sabes cómo es. Hasta le sonríamos, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tiene de bueno hoy? Hijo. Y dijo, es cristiano es creyente. ¿Cómo es posible que haya gente que trate a otro así? Que cuando te despidas ni te salude, hasta te dice hasta de maldiciones en la iglesia. Le conté a un amigo y me dijo esto, ¿ya oraste por él? Pues anda orando por él. Que se lo lleve Dios, voy a orar. No me dijo en serio, ¿ya oraste por él? ¿A qué te refieres? Dice la Biblia que debemos orar por nuestros enemigos. Y dije, yo nunca lo consideré mi enemigo. Me dijo, ¿te está mejorando la vida? No. ¿Te está siempre acosando? Sí, él es tu enemigo. ¿Estás orando por él? No, pues, no, yo no voy a orar por él. Todavía yo enojado. ¿Cómo voy a andar orando por él? Dice la Biblia que Dios le bendiga, que lo bendiga. Me llené tanto de orgullo que me dijera eso, porque ¿cómo voy a orar por una persona que me está haciendo la vida imposible? Ahí voy yo haciéndole caso. Empecé a orar por ella, empecé, Señor, voy a cambiarle el nombre, ¿ok? Voy a llamarle Jorge nada más, porque es el nombre de mi papá. Señor, este Jorge, ¿cómo me cae? Pero, Señor, díselo, amén. Y así empecé a orar por él.
pero después empezó a orar más por él. ¿Sabe que me di cuenta que oraba más por él que por mí después? Bendícelo, Señor. Quizás tiene problemas en su casa, quizás está enfermo, quizás es infeliz, quizás ni salvo es. Empezaba yo a decirle, Señor, sálvalo, ayúdale, provéele. Y me di cuenta que Jorge no cambió, pero yo cambié. Ya no tenía ese rencor, ya no tenía esa ira, ya no tenía ese dolor, porque esta persona lo veía cada sábado y cada domingo, pero trabajamos así juntos, así. Ya cuando me decía algo, te bendiga, porque ¿ya no me quieres o qué? Hoy no me has gritado. Pero es lo que debemos hacer. Y esto lo aprendí y lo he puesto en práctica. Un compañero del trabajo era, pero muy hostigoso, me molestaba. Dije, Señor, bendícelo, promuévelo, llévalo lejos a otra sucursal. Y Dios lo bendijo promoviéndolo, hermanos. Y es lo que hace el Señor. Dios bendice, Dios contesta la oración. Empecé a amar a esta persona. Entonces la solución, si usted es una persona envidiosa, revise su corazón si tiene carnalidad. Yo no soy envidioso. ¿Cómo se siente cuando le va bien a otro? ¿Cómo actúa cuando le va bien a otra persona? Seas honesto con usted mismo, no lo tiene que confesar a mí ni a nadie, pero Dios lo sabe. Pero si una persona, su enemigo, o le está haciendo a usted una vida imposible, usted actúe con prudencia, sumiso, espiritual y con amor, mostrando un carácter piadoso. Vimos la popularidad o prosperidad de David, el carácter celoso de Saúl y el carácter piadoso de David. Padre Santo, damos gracias por este día que nos has dado, gracias por la enseñanza, lección de escuela dominical. Pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada uno de nosotros que hemos recibido este mensaje. Examina nuestros corazones, Señor. Y, Señor, que seamos honestos con nosotros mismos y delante de ti, si es que hay alguna envidia o celo, Señor. Que en verdad, Padre, no tengamos este problema en nuestros hogares, entre hermanos, o aquí en la iglesia o en el trabajo. Que nosotros siempre seamos buenos trabajadores, buenos esposos, hermanos espirituales. Y a tu tiempo, Señor, sabemos que tú nos vas a bendecir, tú nos vas a prosperar, pero que nunca, Señor, nos comparemos a otros y deseemos lo que otros tienen. Ruego, Padre, que nos des este corazón como David, de amar a su enemigo, de reaccionar de una manera piadosa ante la prueba de ser perseguido o ser aborrecido por otra persona. Bendice a nuestros enemigos, Señor. Fortaléceles, Señor, y también provéeles, pero cambia los corazones también. Eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.